Buenas noches. Hoy ha habido se han conocido dos decisiones del Poder Judicial que han indignado en mayor o menor medida a la opinión pública por la benignidad, digamos, de las sentencias o de las decisiones de liberación por comparecencia. En un caso estamos hablando de los 23 colaboradores, digamos, de Sendero Luminoso y del narcoterrorismo en el Braem, que se supone fueron capturados luego de, en fin, una serie de trabajos de inteligencia, de seguimiento, y sin embargo, pues han sido puestos en libertad para que sigan sus procesos en comparecencia. Y la otra decisión ya tiene que ver con una sentencia directamente, y es la relativa a los 102 procesados por los sucesos de La Parada, que todos pudimos ver por televisión. Fueron hechos flagrantes, con agresiones a policías. Uno ha quedado severamente, digamos, herido, afectado, lisiado, y sin embargo solamente ha habido prisión efectiva para 2 de los 102, prisión efectiva de 4 años, es decir, la pena más benigna de cárcel. Y en todos los demás casos, en algunos casos ha habido, en 86 casos, las penas han sido de 3 y 4 años prisión suspendida, y en otros 14 se determinó la reserva del proceso. Bueno, tenemos unas declaraciones del ministro de Interior sobre este segundo caso, porque en lo que se refiere al primer tema, de eso vamos a hablar con Jaime Antesana más adelante en el programa. Veamos con la protesta del ministro de Interior frente a la decisión del Poder Judicial en relación a los hechos de La Parada. Nosotros respetamos la autonomía del Poder Judicial y respetamos sus decisiones, pero expresamos con toda claridad que sanciones de esta naturaleza no nos ayudan a construir y a recuperar el respeto a la autoridad, el respeto al servicio policial. Si vándalos como los de La Parada reciben sanciones tan benignas, pese a haber expuesto incluso la vida de muchos efectivos policiales, entonces probablemente en eventos futuros la sensación de impunidad estará. Esperamos que el Ministerio Público impugne también, nos acompañe también en la impugnación de una sentencia que desde nuestra perspectiva promueve impunidad y promueve también un inadecuado proceso de una sanción que debería ser enérgica cuando ocurren hechos tan graves como el que todos vimos en La Parada. Bueno, y si esto ha ocurrido con hechos flagrantes, efectivamente, que hemos podido ver todos por televisión acá en Lima, ¿qué no ocurrirá? Ya sabemos perfectamente lo que ocurre en el interior del país cuando se producen revueltas, movilizaciones, marchas violentas, bloqueos de carreteras por temas mineros o de otra índole, que terminan también en agresiones a policías y a la, digamos, propiedad privada o pública, donde tampoco hay, ahí sí, ni siquiera hay procesados, o los procesados terminan simple y llanamente puestos en la calle en libertad. Entonces es hora pues de comenzar a poner un poco más de mano firme en lo que se refiere a la aplicación de la ley. Aplicación de la ley, de eso se trata. Hay que establecer el Estado legal en el Perú alguna vez por todas. Bueno, y hablando de legalidad y de institucionalidad, hoy se reunió la Junta de Portavoces del Congreso para definir cómo se va a realizar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, del Defensor y del Directorio del Banco Central de Reserva. Y bueno, se acordó lo que ya se había adelantado, que no será por concurso, sino por invitación. Y quienes integrarán la comisión que va a invitar, en fin, y que va a proponer al Pleno la lista de los candidatos, serán los propios voceros de los partidos, presididos por el presidente del Congreso. Es una decisión práctica que se ha tomado
Y bueno, la idea es que los, digamos, miembros del directorio del Banco Central de Reserva propuestos en la vocación anterior sean ratificados y probablemente nombrados dentro de un par de semanas aproximadamente. Eso es lo que se ha acordado también. Y en relación a los demás, probablemente la elección sería hacia fines de año. Lo que se ha decidido también o se ha acordado es el perfil que tendrían, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional. Tendrían que ser pues personas de trayectoria jurídica, con incluso eventualmente trayectoria académica, con publicaciones, personas intachables y que no tengan militancia política. Si todo esto se cumple, sería realmente extraordinario y la demostración de que la repartija no es indispensable ni necesaria y que es posible ponerse de acuerdo en escoger a los mejores. Eso sería extraordinario como precedente. Bueno, y hablando de institucionalidad, hay un caso que me ha llegado del ex viceministro Idel Wexler. Me ha enviado un mail señalando que desde hace 2 años y medio está gestionando su pensión en el Ministerio de Educación y que hasta ahora no se resuelve el asunto. Lo que está pidiendo es, en fin, que salga la resolución de su cese definitivo para que le den su pensión completa. Y hasta ahora no hay nada. El asunto ha sido remitido a la ONP para opinión, la ONP no responde, en fin, lo están meciendo. Y él se pregunta, obviamente, si es que esto es a raíz de que él formula críticas a la gestión, de que dice lo que piensa en relación a los déficits de la gestión actual, y si no ya queda algo de represalia, y también por haber sido viceministro del expresidente Alan García. Yo sé de paso, Idel Wexler ha sido 9 años viceministro, es decir, en varios gobiernos, y ha trabajado 40 años como docente público, entonces se merece pues un trato un poco mejor que el que está recibiendo. Hay una iniciativa en el Congreso de la congresista Luciana León, un proyecto de ley que debería ser aprobado y tiene que ver con la promoción del cabotaje, el comercio por cabotaje en el Perú, para desahogar un poco la carretera panamericana y facilitar el tránsito, facilitar el comercio y abaratarlo. Además, esto ayudaría mucho a la competitividad nacional. Ojalá que ese proyecto de ley se apruebe. Es increíble que teniendo un mar como el que tenemos no pueda haber o no se desarrolle el comercio de cabotaje. Y una última mención a una reunión que ha tenido el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, quien recibió a su homólogo ruso. Se reunió con el ministro de Defensa ruso hoy día en Lima, por supuesto, en el ministerio, y están reimpulsando el convenio técnico-militar de cooperación técnico-militar que se firmó en 2004, aunque no sabemos exactamente a qué acuerdos han llegado. Se está hablando de proyectos que se dan de gobierno a gobierno con un importante componente industrial y de transferencia tecnológica, pero no se ha detallado. Bueno, hablando de eso, nosotros vamos a estar ahora, después de la pausa, con Christophe Roux, quien es vicepresidente de Austrium, del grupo EATS francés, que le está vendiendo, tratando de vender al Perú un satélite. Vamos a hablar con él, que nos explique de qué se trata este asunto. Hay toda una competencia entre los franceses, ingleses, israelitas, etcétera, por colocar un satélite en el Perú. Y bueno, después vamos a estar con Juan Pablo Silva, viceministro de Políticas y Evaluación del MIDIS, para conocer sus respuestas a las críticas que ha formulado Enrique Vázquez el día de ayer en este programa a la política social del MIDIS. Y finalmente vamos a estar con Jaime Antesana, experto en temas de narcotráfico, por el asunto de la liberación de estos 23 colaboradores, entre comillas, supuestos colaboradores de Sendero y de los narcotraficantes en el Brain, que han sido dejados en libertad y citados por comparecencia. Regresamos.